Soy Johan Böhm y actualmente soy el embajador de AdrenalNet. AdrenalNet fue fundado en 2015 en los Países Bajos por 7 universidades y una organización de pacientes. Nuestro rol en AdrenalNet es más resolver cuestiones de información en los Países Bajos. Ese fue su origen. Luego nos dimos cuenta en particular al comienzo que la información con respecto a las enfermedades de la glándula suprarrenal podría ser mucho mejor de lo que estaba disponible en ese momento para los pacientes. Después de todo, comprendimos que con recursos limitados para una enfermedad que poca gente padece, esto era bastante lógico. En los Países Bajos tenemos más o menos 12, 13, quizás 14.000 personas que utilizan hidrocortisona. La mayor parte de ellos son pacientes con enfermedades en la glándula suprarrenal. Bueno, pensamos al comienzo que era mejor tener una cosa buena y luego distribuir varias, en vez de que cada hospital tuviera su propia fuente de información. Ahora, 10 años más tarde, vemos nuevamente una diáspora. Es como un ciclo que vuelve a comenzar. Se llegan a las mismas conclusiones, pero ahora se tienen nuevas personas, nuevos médicos, nuevas personas que se ocupan de las páginas web y hay una diáspora nuevamente. Entonces, hay suficiente tiempo para hacer el trabajo. Al comienzo éramos solo para los Países Bajos y luego fuimos creciendo gracias a solicitudes de los países de la Escandinavia. Trabajamos muy de cerca también con Dinamarca, con Alemania, Bélgica, Francia y hace algunos años que también recibimos también preguntas y pedidos desde más lejos: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Singapur. Adrenals, la página web internacional de adrenals.eu, la página internacional de AdrenalNet y sus servicios, en este momento cuenta con 15.000 visitantes en la edición en holandés por mes y 7.500 personas en la edición internacional, adrenals.eu. 7.500 visitadores de la página por mes. No conocemos otro partner que pueda compartir esto con nosotros, entonces parecería haber una necesidad de información. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que las personas con trastornos de la pituitaria o insuficiencia adrenal tienen con respecto al empleo? Esta es una pregunta compleja y seria a la vez. Lo que se ve es que en particular en este ámbito de trabajo y enfermedad, hay mucho de lo que llamaría reglas de privacidad y hay también muchos profesionales que trabajan pero en silos. Muchos médicos se vuelven expertos en los seguros, muchos endocrinólogos no hablan con los expertos de seguros, los pacientes no saben qué sucede. Entonces, estas manifestaciones desconocidas, digamos, pensar más allá de las fronteras y trabajar más allá a través de diferentes fronteras en enfermedades suprarrenales con personas que trabajan, no es simple. No es simple para el médico de cabecera, no es fácil tampoco para el médico ocupacional, no es fácil tampoco para los pacientes. Y todos tienen buenas intenciones, pero en la práctica se ve que no funciona. Y las consecuencias de que el paciente no sea el centro y no se pueda trabajar juntos es una situación en la que el diagnóstico no es ideal. El diagnóstico y el retraso en el diagnóstico es muy común. Y muchas veces, lamentablemente, la mayor parte de ellas son mujeres, lo que crea, diría, otra situación discriminatoria, ya que a las mujeres frecuentemente se les responde: señora, deben ser sus hormonas, ¿no está ya en la menopausia? ¿Será esto?
Estas respuestas no hacen las cosas más simples. Entonces tenemos que trabajar más allá de las fronteras, tenemos que hacer que todos puedan sumarse y poner al paciente al centro de la discusión. Porque las consecuencias del diagnóstico retardado en los Países Bajos, tenemos un problema, que el diagnóstico y el tratamiento tienen que decidirse dentro de los 24 meses para poder obtener un programa de rehabilitación adecuado y un esquema de seguro adecuado. En muchas situaciones, estos 24 meses son demasiado breves. Entonces, esto también crea no solo un problema físico, sino también un problema financiero. Y lo peor para mí es que la gente no pide ayuda por cuestiones psicológicas a tiempo, por los efectos psicológicos, ya que estos no se ven. Y creo que el trabajo y los servicios sanitarios, cada uno piensa que el otro tendría que resolverlo, pero tiene que resolverse en una situación tripartita, con el cuidado del trabajo, de la salud física y de la salud mental. ¿Puede hablarnos brevemente sobre la participación holandesa y en el proyecto de empleo en el que están involucrados y sus resultados? Este fue un proyecto originariamente exploratorio, una idea de investigación, para ver cómo los servicios sanitarios y la participación total en el trabajo podían unirse y si creaban problemas. El presupuesto era limitado y a pesar de este presupuesto tan pequeño, aún así creaba muchos resultados porque muchos de los participantes se entusiasmaban entre ellos, se iban alentando. Y diría que todas las partes involucradas fueran de diferentes universidades, experticias de trabajos diferentes, médicos, aseguradores, pacientes, endocrinólogos, fisioterapeutas, médicos de rehabilitación, enfermeros, todos juntos en el proyecto. Y llegaron a la conclusión de que se necesita compartir más para tener un conocimiento mutuo, porque es como si fuera una pintura. Cada uno de estos expertos crea solo un color, pero la pintura será una mezcla de todos estos colores para poder hacer un dibujo. Entonces, si se tiene una enfermedad rara como la enfermedad de la glándula suprarrenal, que es rara, y uno piensa que está obstaculizado por reglas que tienen que ver con la privacidad. Después de eso, no sabemos todo y estamos sufriendo, trabajando en un ámbito en donde el diagnóstico retardado para estas enfermedades es terrible. Cuando yo empecé a trabajar en los servicios sanitarios, era un retardo de hasta 25 años y diría que el promedio es entre 1 y 2 años y medio ahora, pero el diagnóstico sigue requiriendo mucho tiempo. Pero las experticias tienen que compartirse y necesitamos también neutralizar la información. Es por esto que realizamos estas cartillas informativas. Estas han hecho mucho más de lo que hubiésemos podido imaginar, porque todos los médicos, todos los expertos en seguro, en trabajo, en rehabilitación, todos dijeron, ajá, esto es entonces el centro de la enfermedad. Ellos mismos fueron creando los diferentes ladrillos para poder construir esta cartilla informativa, para poder así luego superar las fronteras. Y eso es lo esencial. Tenemos que trabajar en información más fiable, neutral y completa para los pacientes adrenales. ¿Cómo pueden tener un rol los proveedores de la salud y los médicos al reducir la discapacidad o prevenir el desempleo?
Es una pregunta y una respuesta muy compleja, porque en general los empleadores tienen empleados que hacen un cierto trabajo y en cambio dan dinero. Pero hay mucho más en este juego. El trabajo es una parte de la esencia de alguien, un motivo de vida. Mucha gente vive por su trabajo, muchos obtienen placer de su trabajo y solo contexto social gracias a su trabajo. Mucha gente quiere estar orgullosa de su trabajo. Entonces va mucho más allá de generar dinero. Y lo que necesitamos ver es que una persona con una enfermedad puede que no sea un empleado perfecto, pero sin dudas esta persona tiene muchas capacidades. Entonces, miremos aquellas oportunidades que siguen presentes, porque esta persona puede hacer para nosotros, para la sociedad o para el empleador mucho bien y tenemos que ser mucho más flexibles en ese aspecto. No es una cuestión de blanco o negro, que uno es bueno o no es bueno para trabajar. No, la mayor parte es buena para trabajar, porque lo que vemos es que muchas veces la gente recibe consejos diferentes en una situación de segregación. El empleador dice que tiene que volver a trabajar o si no el seguro no funciona. El médico dice que quizás no tendría que trabajar, digamos, 75% o al 50% de sus capacidades. Y el interés es siempre, al fin y al cabo, el ingreso y el seguro. Pero tendría que ser la salud, el bienestar del paciente a largo plazo. ¿Qué pueden hacer los empleadores para apoyar a los empleados desde el punto de vista práctico? Bueno, yo he sido un empleador antes y luego, cuando me hice un poco más grande, también un empleado. Y ahora me estoy formando como jubilado. Y la verdad es que no soy muy exitoso actualmente como jubilado porque amo trabajar. Y creo que esto también sea la esencia. Tenemos que, digamos, informar al empleador para saber que los estímulos en ese ámbito deben darse para poder crear una situación mejor, para que el paciente venga a trabajar y que haga el trabajo quizás también en su casa y hacer que la persona esté disponible al progreso del trabajo y dejar que la persona participe lo más posible. Y obviamente, en particular en la situación holandesa, tenemos la cuestión permanente de ingresos y seguro de salud, seguro de empleo, desempleo, pero diría que al fin y al cabo la esencia es que uno esté feliz y siguiendo buenos consejos y quizás llegando a la conclusión de que también el empleador tendría que dar más consejos sobre el bienestar del paciente y no pensarlo solo como una discusión financiera. Una persona diagnosticada con esta condición, ¿qué tendría que considerar para mantener un buen equilibrio entre su salud y el trabajo? Sugeriría 3, 4, 5 cosas a considerar cuando se llega a esta pregunta. Y para mí, una de las cosas principales es este diagnóstico retardado. Si uno teme estar en un hospital donde los expertos correctos no están ahí, vayan a preguntar dónde se encuentran para esta enfermedad en particular. En los Países Bajos tenemos 70 hospitales y decimos que solo el 10% son especializados con expertos en endocrinología para esta enfermedad. Quizás no sea el 10%, quizás sea el 20, el 30%, pero de todos modos
Aceptar que no en todos los pueblos, no en todas las ciudades, no en todos los hospitales hay expertos para sus propias enfermedades y discutan sobre esto, háblenlo. Segundo, hablen con su médico de cabecera, con su endocrinólogo y compartan sus preocupaciones con este médico, pidiendo cuál es su experiencia, en particular cuando se trata de cirugía de la pituitaria. No es algo tan simple, tiene que hacerlo un experto súper especializado. Y quizás en una población como los Países Bajos, con 18 millones, podemos tener 2 o 3 hospitales donde se hagan estas cirugías de la pituitaria. No más, porque luego se pierde la experticia. Y es exactamente lo mismo que sucede con la remoción de la glándula suprarrenal. Tenemos unos 400 operaciones de este tipo por año. No esperen que esto se realice en todos los hospitales. Ya el año pasado llegamos a la conclusión de que tendría que ser 5, máximo 6 los hospitales que realicen estas cirugías. Y por favor, hablen abiertamente con sus expertos para que los refieran, los pasen a otro médico experto por tiempo. 3. No tengan miedo de compartir sus dudas y preocupaciones con sus médicos con respecto a sus empleadores, pero tampoco tengan miedo de compartir sus dudas con sus empleadores. Todos, y repito, todos obtienen beneficios si pueden continuar con sus trabajos. Y es mejor continuar con el trabajo que hacen al 50% durante el resto de su vida que estar en casa después de 2 o 3 años porque no han podido trabajar al 100%. Cualquier calidad que quede será valiosa para ustedes, para sus empleadores, para la sociedad, para la familia, porque estar en casas, sentados, sin hacer nada, va a ser un desastre absoluto. El trabajo es un elemento esencial para el bienestar. 4. Por favor, no piensen que es solo un problema médico, un problema físico. Busquen ayuda. Pidan a los trabajadores sociales, psicólogos en su trabajo. Vayan al hospital y pidan ver a un psicólogo o a un psiquiatra que los pueda ayudar. Sus vidas han cambiado de manera dramática. Nunca más van a volver a ser los que eran. Entonces, por favor, acéptenlo. Porque cuanto antes lo acepten, mejor será aceptar esta nueva vida, porque más felices serán y más disponibles estarán para su trabajo, pero también para sus parejas, sus familias, sus hijos, porque sus familias los necesitan a ustedes. Y 5, más o menos lo mismo que el anterior. Gestionen sus expectativas aceptando que la vida ha cambiado. Por supuesto, esto no sucede a todos. Yo era fabuloso cuando me gradué, mi primer máster, súper joven, súper entusiasta, súper libre. Y fíjense lo que me ha pasado en la vida. He tenido muchos momentos de, llamémoslo, mala suerte. Pero al final del día, con la ayuda de mi familia, de mi esposa, de mi psiquiatra, sigo aquí con mucho optimismo, pero tienen que gestionar sus expectativas. Esto es fundamental. No se esperen que la vida sea igual en un futuro como lo ha sido en un pasado. ¿Qué esfuerzos se necesitan aún en esta área como defensa de pacientes? Bueno, todavía hay mucho trabajo que nos está esperando en los Países Bajos, porque no todos han visto los resultados de nuestro proyecto. Pero si miramos las cartillas informativas, cientos y cientos han sido descargadas.
cada vez tenemos más en inglés, pero creo que si hemos tenido un éxito en circunstancias holandesas, por ejemplo, podríamos compartirlos en otros países, en otros idiomas. Información indiscutible, fiable, que pueda ser comprendida por todos. Y quizás en otra forma, que no solo cartas, sea fundamental. Recientemente vimos las noticias. El 26% de las personas que van a una farmacia en los Países Bajos no tienen idea de qué tipo de medicamentos están comprando. No son capaces de leer las instrucciones, no tienen idea de cuál es la función del medicamento, los efectos secundarios. Entonces, 23%, un cuarto de nuestra población, aparentemente no está conectado con la información que damos en el viejo modo. Y quizás las personas mayores como yo tendrían que considerar otros métodos. Pero ahí hay un problema serio. Sí, necesitamos que trabajar más y mejor y quizás en un modo diferente de como siempre lo hemos hecho para que la información le llegue a todos, porque cada paciente tiene derecho a conocer toda la historia.